muy patente esto de la falsificación monetaria, y la moneda es uno de los mejores descubrimientos o inventos que ha tenido la humanidad, porque ha acelerado el comercio increíblemente y ha desarrollado mucho la cultura humana. Tener una moneda ha facilitado mucho el comercio a grandes distancias. Por ejemplo, aquí tenemos una moneda falsa de 8 reales de plata de México, pero en la Ciudad de México hay muchas tiendas de la moneda numismática y ellos siempre tienen una parte exclusiva de puras monedas falsas porque se facilitó mucho en México y a veces no saben exactamente cómo era la historia de estas monedas. Monedas españolas, o sea, en todos los países del mundo vemos que hay ejemplos de esto. Aquí en Guatemala seguramente había muchos casos similares. Por eso cuando había comercio, los comerciantes chinos, para que no les dieran la cara, porque hasta los ingleses falsificaban las monedas de 8 reales de México, en Cantón y eso, porque era con lo que comerciaban en aquellos años. Entonces inventaron el sello 8, entonces los comerciantes iban poniendo un sellito a la moneda, si era de plata, como es un material blando, se iba marcando. Inclusive en las películas luego pasa que muerden las monedas, era porque, la plata sí se marcaba, si era falsa, pues no. También en algunas tiendas del siglo XIX, en los mostradores de los comercios tenían unos lugares, una parte eran estoperoles, donde funcionaba la moneda de plata suena diferente a otro tipo de monedas. Era como ahorita vamos a las tiendas y los billetes los pasan por una maquinita, los pasan un plumón para verificar si son auténticos. También pues los rayaban y ahí si eran de otro material salía el cobre. Por eso también cuando la gente empieza a sacarlo corriente dicen ya sacó el cobre, ¿no? Así, y este dicho viene de las monedas, ¿no? Que cuando eran supuestamente de plata y la rayaba uno y salía el cobre, pues ya, ahí está. Sigue, por favor. Muchos buscadores de tesoros en muchos lugares han encontrado monedas falsas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellas de todo tipo. Aquí vemos varias monedas que son cortadas. El problema de las monedas, yo creo que todo el continente americano, fue que nunca hubo suficiente moneda fraccionaria. Entonces era común que a las monedas de plata las cortaran, o en este caso las de cobre. Entonces también por eso las encontramos ahí. Bueno, pues como decíamos, la moneda es uno de los máximos inventos de la humanidad y que ha ayudado mucho al comercio y que es uno de los pues, orgullos, de las poquitas cosas que nos podemos enorgullecer en México, que en un tiempo tuvimos algo muy bueno, que fue la moneda, y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, en el México prehispánico, que nos acá también obviamente, se usaba el cacao, las plumas de aves, era una especie como de premoneda, porque era, antes como había intercambio era muy difícil conseguir lo que uno quería con el producto que uno tenía, entonces tenía uno que tener algo un poquito más general para hacer los intercambios, y ese era uno de los productos. Yo cuando era niño en Villa del Carmen, Estado de México, cuando había comida de sobremesa de mis familiares, mis tíos, mis abuelos, todos platicaban de que había falsificadores de monedas que le llamaban los cachuqueros, que se dedicaban en cuevas a falsificar monedas y que luego una señora que se llamaba Doña Santos Olvera transportaba al puerto de Acapulco, donde llegaban mercancías de Oriente. Ella cambiaba los pesos falsos por monedas, o sea, le veía la cara de China a los chinos. Pero bueno, no era China, la nave de China no era de China, era de Filipinas, eran marinos españoles, pero era una forma de decirlo. Y luego llevaba estos artículos de plata, cátalos de cera, cosas de Oriente, las llevaba a comerciar a Villa del Carmen, que tenía muy buenas utilidades. Uno que se hacía de las monedas falsas y otro porque de estos productos tenía una ganancia. Taxi. Inclusive, como en esta época también había muchos bandidos, como los bandidos de Río Frío y eso, que asaltaban todos los caminos reales de México, mucha gente, pues como eran peligrosos, hacían hasta su testamento para antes del viaje, porque no sabían si iban a regresar, porque casi siempre era una constante que te fueran a sacar.
inclusive mucha gente llevaba un poquito de monedas falsas para darle a los bandidos y que no se fueran tan enojados, su dinero lo guardaban en otro lugar, como suele pasar todavía, ¿no? Sí. Bueno, estos son algunos de los productos de Oriente del siglo XIX que se encontraban en algunas casas de la población. Entonces llamaba la atención de estas leyendas, pues, como que hay cosas que pueden ser reales, ¿no? Si hay cosas de Oriente y todo eso. Entonces empezamos a investigar un poquito más y había un refrán popular ahí en Villa del Carbón que suena chistoso, pero ya fuera de contexto, como que no tenía mucha razón de ser, y decía: en la Villa del Carbón, en cada caso un arroz, en cada esquina un bribón y hasta la altura del pilón. Y pues oye, gracioso, pero en aquella época describía perfectamente la realidad que se vivía en Villa del Carbón, porque ahí había inclusive parte de los bandidos de los ríos que estaban escondidos en este lugar, y aparte de que había, bueno, muchos talleres de falsificadores de monedas, como les voy a mostrar, ¿no? Bueno, aquí está el Estado de México, aquí está Villa del Carbón, este es el municipio, y aquí es donde hemos encontrado una de las pruebas. Y más o menos la cronología de las monedas falsas que hemos encontrado es de 1829 a 1898, aunque hemos encontrado unas posteriores también. Esto es pues lo que es Villa del Carbón. Era un pueblito muy estratégico porque estaba perdido en los bosques que hay ahí, se llamaba Villa del Carbón. La gente de aquí se dedicaba a hacer carbón de pino y de encino, de marrón, su trabajo para allá, y ellas lo llevaban a la Ciudad de México, donde lo comerciaban. Es así. Bueno, los talleres de falsificadores de monedas pues, era un negocio familiar, y de eso vivían de la firma prototípica. Bueno, aquí más o menos hemos encontrado hasta el momento unas 15 cuevas donde se falsificaba la moneda. O sea, la leyenda de los falsificadores de moneda pues, es real, y fue una realidad importantísima en la historia de México. En el siglo XIX no se podía entender, por ejemplo, en México, sin los falsificadores de monedas, porque había inclusive denominaciones de monedas que eran más comunes las falsas que las auténticas. O sea, hasta eso llegó y se exportaron a muchos países. Aquí tenemos algunas de las, bueno, que no son cuevas, son realmente amigos rocosos, pero pues la gente les llama popularmente cuevas, ¿no? Entonces, una de las características arqueológicas de estas cuevas es que tienen ahumados los techos, por los hornos que tenían para fundir el metal. Si el cobre, que lo bañaban con zinc. También se ve, pues obviamente, arqueológicamente se ve el horno con un movimiento en el piso, con un color rojizo por las temperaturas que alcanzaba. Se ve mucha ceniza de carbón utilizada. Y también tiene grabados, como por ejemplo, aquí tiene unas cruces, también tiene diablos y todo eso, porque la gente, aunque sabía que estaba haciendo algo ilegal, pues también llevaban a sus santos y todo eso para que los protegieran y no los, pues no los agarrara la policía, ¿no? Sigue, por favor. Sí. Pero aquí tenemos estos talleres de falsificadores. Si hubiéramos llegado o llegáramos 150 años atrás, pues aquí veríamos a los falsificadores haciendo las monedas, ¿no? Subes y bajas volumen. Sí. Y aquí lo quitas. ¿Vale? Bueno, pero estas cuevas no nada más tienen evidencia de falsificadores de monedas. Así vemos aquí hay pinturas. Estas cuevas tienen una ocupación más o menos de 10.000 años. Se han encontrado pinturas de peligro muy antiguas, pinturas y todo. Y, por ejemplo, también en la Revolución, cuando venían los grupos revolucionarios, ya no importaba quién fuera, porque todas maneras saqueaban, se llevaban a las hijas, y la comida y el dinero. Entonces, por eso mucha gente... Digo, no había bancos, pues también tenían, y había mucha inseguridad, enterraban su dinero, pero también si llegaban los grupos revolucionarios, pues también enterraban su dinero, y algunas leyendas mencionan que camino a estas cuevas para esconderse de los revolucionarios, iban enterrando el dinero en diferentes partes, y pues a veces ya no recordaban exactamente dónde, y ahí quedaron los tesoros supuestamente. Y también parte de motivo de tener tanto dinero es que, como falsificaban monedas, pues sí obtenían ganancias, sobre todo de la moneda de hechos reales, que les dejaban mucho dinero. Aquí. Bueno, aquí tenemos parte de las
pinturas rupestres que se encuentran en estas cuevas. Parte de los contextos, digo, son muchas cuevas que estaban estratégicamente colocadas, inclusive en época de lluvias. Esta está tomada en época de secas, ahí cambia mucho por la estación, la vegetación. Entonces en época de lluvias se tapa esto completamente y cambia el paisaje enormemente, parecería otro totalmente diferente. Bueno, aquí tenemos los hornos que les había dicho. Si vemos aquí tiene un color rojizo y aquí la pátina de los falsificadores. Estas cuevas, algunas de ellas las hemos encontrado por buscadores de tesoros que, pues, desgraciadamente son una fuente de información y es la forma de reconstruir el contexto de estos objetos. Aquí, otra cueva. El piso tiene mucho carbón y mucho material de fundición. Grabamos, aquí tenemos, por ejemplo, la cara del diablo, cruces, eran muy católicos. Algunos dibujos de las cuevas. Y esta, por ejemplo, es una moneda de 4 reales de plata, que sí es auténtica, que se encontró en una cueva de estas y que está partida en la mitad para dar cambio, ¿no? La que sigue. Y como te decía, ya sacó el color y ahí se ve perfectamente esta moneda falsa de línea de carbón, que es falsa. Esta moneda es una de las, como decía, de las historias más apasionantes de la numismática mexicana. Esta moneda, por ejemplo, había más en China que en México. Se exportaba tanto, los chinos la recibían también que llegaron a pagar hasta el 80% más de su valor por esta moneda. Era más aceptada que el dólar. El dólar está basada en base a estas monedas, bueno, en la moneda de 8 reales española. ¿Qué más esta moneda? Pues digo, no nada más, en Estados Unidos, por ejemplo, era de uso legal la moneda mexicana. Increíblemente, la guerra se recibió con Estados Unidos, varios de los tesoros que traían los generales americanos eran en gran parte con monedas mexicanas de este tipo, ¿no? Entonces se usaba mucho en el comercio y todos eran aceptadas en muchas partes. En Egipto, en lugares que uno no pensaría, ahí estaban circulando estas monedas mexicanas que le dieron gran fama y tenían gran calidad, sobre todo las de Zacatecas y Guanajuato. Y que, como decía, hubo países como Inglaterra y eso que quisieron hacer sus propias monedas. Y primero las empezaron a hacer bien con la cantidad de plata que les correspondía, pero las casas a las que se les asignaba que las hicieran, les empezaron a bajar la cantidad de plata hasta que ya pues no valían y pues las fueron desechando. Aquí sigue, por favor. Ahora aquí tenemos parte del material arqueológico de las monedas. Los falsificadores empezaron con las monedas de un cuarto de real de cobre. Como decía, el virreinato, bueno, los virreinatos de España en América tuvieron problemas porque las monedas de baja denominación casi no se fabricaban en las casas de moneda, o sea, las de 8 reales, 4 reales, y las de más baja denominación de un cuarto de real, un octavo de real, fueron muy escasas. Inclusive aquí he visto, ayer en el lugar que fuimos, tenían monedas de cuartos y pilones que se conocen, que eran de un octavo y un 16avo de real de cobre, que eran los pilones. Inclusive algunos se vio cuando era niño, todavía llegabas a la tienda y te pedías tus pilones te daban un poquito más de lo que comprabas, que era tu ganancia, pero viene de esta tradición. Entonces aquí vemos los hosteles de cobre de los falsificadores, muchos de estos se encontraban en estas cuevas y algunas se ven grabadas. Ellos tenían un control de calidad para las monedas, porque obviamente a veces los cospeles eran muy irregulares, tenían marcas de los moldes de arena con los que hacían algunos, o el troquelado también quedaba diferente, totalmente marcada la figura, ¿no? Cuando Madame Calderón de la Barca visitó México, una de las cosas que fue para la Casa de Moneda de México y ahí encontró que había muchísima maquinaria encargada de 1840 a falsificadores de monedas. Entonces, pues, ella estaba asombrada, inclusive le decían que en ese momento había más monedas de cobre falsas circulando que reales en México.
El primer periodo, como decía, falsificaban monedas de cobre, pero ya después como que les gustó y empezaron a explorar otras cosas y empezaron a falsificar monedas de plata que estaban bañadas con zinc, de $1, $2, $4 y $8. Inclusive si la regresas, en algunas cuevas, en las goteras, encontramos unas pepitas, al parecer de oro, no me crean, todavía no hemos hecho ningún análisis, y decía, habrán falsificado monedas de oro, pero uno de mis tíos era dueño de la botica del pueblo, digo, desde tiempos ancestrales, y tenían un botecito donde guardaban las monedas que eran falsas. Y dentro de esas monedas encontramos una de $5 de oro que era falsa. Entonces, posiblemente hasta hayan fabricado este tipo de monedas. Con la mala suerte de que cuando los americanos invadieron México y los quitaron California, en el 47 más o menos, en el 48 empezaron a encontrar que había un montón de oro, y en el año del 1849 encontraron tal cantidad de oro en California que se volvieron inmensamente ricos. A México aparentemente le pagaron por todo el territorio del norte 10 millones de pesos, si no me equivoco, de aquellos años. Tan solo ese año en California encontraron más de 100 millones de pesos de oro. O sea que hicieron inmensamente ricos. Y para los que les gusta el deporte, el nombre de los 49 de San Francisco hace alusión al año de 1849, precisamente en San Francisco, donde hubo un boom económico por el oro que había descubierto. Entonces, posiblemente hasta los falsificadores de Villa del Carbón, aprovechando este boom y este oro que había encontrado en California, pues falsificaban estas monedas, ¿no? En otro militar, que obviamente no. Sí. Aquí tenemos algunas muestras de los cospeles, y aquí se puede ver la técnica con la que falsificaban los cospeles. Hacían cajas de arena con moldecitos circulares conectados con tubitos, vertían el cobre y se iban comunicando, y luego con un troquel insistente iban cortando estas partes y luego las limpiaban para luego troquelarlas. La que sigue, por favor. Y las últimas evidencias que encontramos son monedas de un centavo de cobre que también falsificaron allá en Villa del Carbón. En estas casas de moneda de Villa del Carbón, que por cierto eran ilegales, se falsificó, inclusive hemos hecho algunos cálculos, se falsificó más moneda que muchas de las casas de moneda que había en México. Me falta un poquito, pero muchas gracias. Solo vamos a pedir brevedad, porque vamos un poco atrasados en el programa.